Saludos una vez más aquí con el cuarto video de la serie de filtros. En esta ocasión es el filtro pasabanda activo. Bueno, y es una manera muy sencilla de hacer un filtro pasabanda. Pues ¿cómo? Usando lo que ya conocemos. Mm, bueno, primero antes de ver detalles del circuito, solo recordar que un pasabanda, bueno, solamente voy a revisar la respuesta en magnitud. Magnitud contra la frecuencia. Ya dejaremos a un lado la respuesta de fase. Vean, en un pasabanda, pues conocemos un pasabanda tiene una forma de una campana. Rechaza las frecuencias bajas, rechaza las frecuencias altas y deja pasar bien un rango de frecuencias. Depende de qué tan selectivo sea ese filtro. Detalles relevantes de un filtro pasabanda, pues hay una frecuencia que es la que mejor entra. Le llamamos frecuencia central o de resonancia. El valor más alto, si lo dividimos entre raíz de 2, recordando los filtros anteriores, es el punto de corte. Entonces aparecen dos puntos de corte, dos frecuencias de corte. La más baja se conoce como frecuencia de corte inferior. La más alta se conoce como frecuencia de corte superior. La resta de esas dos frecuencias se conoce como ancho de banda. Aparecen otros detalles como el factor Q, el Q de un filtro, que es la relación de la frecuencia central entre su ancho de banda y se llama factor de calidad. ¿Qué nos dice ese factor? Esa relación, bueno, imaginen que el ancho de banda sea muy pequeño, muy estrecho, muy pequeñito. ¿Qué pasa con Q? Pues se hace más grande. Entonces, ¿qué me dice el valor Q? Pues me dice qué tan selectivo es el filtro. Por ejemplo, si ese filtro tuviera un ancho de banda cero, o sea que solamente entrara esa frecuencia y nadie más, eh, el factor Q sería infinito. Significa que es inmensamente selectivo ese filtro. Y lo contrario, ¿no? Si el ancho de banda es muy grande, pues el factor de calidad es muy pequeño. Entonces es un filtro que no es muy selectivo, deja pasar un rango de frecuencias muy amplio. Y bueno, cuando ese rango de frecuencias es muy pequeño, se considera que es muy pequeño cuando el ancho de banda es mayor a una décima parte del... perdón. Cuando es muy pequeño es cuando el ancho de banda es menor a una décima parte de la frecuencia central, que implica que ese filtro va a estar muy delgado, va a estar muy delgadito, muy alto, muy delgado. Entonces se conocen como filtros de banda angosta o estrecha. En cambio, si ese ancho de banda es mayor a una décima parte de la frecuencia central, entonces es un filtro que digamos que está un poquito como gordito. Entonces se conoce como filtro de banda ancha o amplia. ¿Ok? Hay señales que tienen un conjunto de componentes muy grande. Entonces requiere filtros de banda ancha. Y en cambio hay señales que, tienen componentes muy pobres, bueno, pocas componentes, y entonces ocupan un filtro más selectivo, uno de banda angosta. Ok, ¿cómo hacemos un filtro pasabandas? Bueno, si observamos esta respuesta de aquí, la primera parte de la respuesta, notamos que es un pasaltos, es un filtro pasaltos. Y en cambio vemos que la segunda parte de la respuesta está caída, pues parece la de un filtro pasabajos. Entonces se induce que podemos hacer un pasabanda usando un pasaltos y un pasabajos. ¿Ven? El, Conectados en cascada como está aquí. Vean, lo que se hizo fue aislar las etapas. Este operacional en forma de seguidor está aislando un filtro del otro. Y luego la carga está aislándose del segundo filtro con otro seguidor. ¿Cómo se diseña? Bueno, pues sería muy sencillo, ¿no? Este es el pasa altos, es esta parte. Su frecuencia de corte, pues la dan estos dos componentes. Entonces la frecuencia de corte, que es la del pasa altos, pero es la de corte inferior, sería
el inverso del producto de la resistencia y la capacitancia de ese filtro. Y en cambio, el de corte superior, pues sería el producto del filtro pasabajas, que es este caso, R2C2. Solo hay que tener en consideración que, obviamente, la frecuencia de corte superior, o sea, este producto inverso, debe de ser mayor que el de corte inferior, obviamente. Listo. Muchos pensarían que este es un filtro de segundo orden porque dicen, pues hay dos reactancias. Pero no, es un filtro de primer orden. Mm, Este filtro actúa únicamente, el otro no está funcionando, ni siquiera está dejando pasar la señal. Entonces la subida es la de un filtro, es una pendiente muy amplia, bueno, más bien es una pendiente pobre, va subiendo, es un filtro pasa altas de primer orden. Luego ya deja entrar la señal y a continuación viene el pasa bajas también de primer orden bajando. O sea, cuando es de segundo orden, quiere decir que hay dos elementos reactivos interactuando juntos para poner esa frecuencia de corte y este no es el caso. Entonces es un pasabanda de primer orden en la subida y en la bajada. Si quisiéramos que sea de más orden, pues tendríamos que copiar este circuito a continuación, acoplado con otro seguidor. Luego, ahora sí, el pasabajos, poner otro igual, otro idéntico para que también sea de segundo orden y luego otro seguidor para acoplar la carga. O las etapas que querramos para hacerlo del orden que gustemos. Si ese fuera el caso, pues el factor de calidad va subiendo, ¿no? Se va haciendo cada vez más estrecho. Y bueno, hasta aquí está este video.